Acompañarnos al libro, a la carta, perdón, de el apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a partir de ahí vamos a tener un buen tiempo para poder estudiar esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió a este grupo de personas cristianas de Colosas, y creemos que va a ser de mucha bendición para sus vidas, tanto que lo han sido como para nosotros, que hemos empezado a estudiarlos, que hemos empezado a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de esta carta. Entonces, por favor, si nos acompaña, vamos a estar en el primer capítulo de Colosenses, en su verso 1, y vamos a ver si logramos llegar hasta el verso 9 con la ayuda de Dios. Cuando usted lo tenga ahí en sus manos, me dice amén. Vamos a orar también, a dar gracias a Dios, pedirle que nos guíe en esta noche con respecto a que podamos encontrar en su palabra tantas bendiciones que sabemos que aquí dejaron escritas para nuestra vida. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues en esta noche queremos comenzar como les decía, con la carta a los Colosenses. Y vamos, si usted me acompaña ahí con su vista, voy a leer algunos versículos. Voy a leer hasta el 9, y usted acompáñeme con su vista, y de ahí vamos a desarrollar un poquito de esta enseñanza, de lo cual hemos aprendido y que queremos compartir con usted también acerca de lo que hemos aprendido aquí. Dice el verso 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Mientras que usted viene y toma nota ahí de sus textos, yo quiero leerle cierta información que encontré, que es muy importante que podamos saber de quién escribió esta carta, a quién fue dirigida y cuál era realmente el propósito de ser enviada. Y el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta o la epístola a la iglesia de Colosas. Dice que Colosas era una ciudad pequeña, situada en el río Licos, en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y era conocida por su producción de lana y por sus productos de lana. O sea, cuando usted oiga de Colosas, ahí se acuerda de la lana, que mayormente para el invierno posiblemente ellos tenían más venta. Entonces, aunque existía una población judía bastante grande en la región, los cristianos colosenses eran en su mayoría gentiles. Y eso lo puede ver usted y corroborarlo en los versículos del capítulo 1, el 21, el 27, el 2 y el 13. Ahí va a ver usted que la mayoría de los cristianos de esta iglesia en Colosas eran gentiles. Habían judíos, pero la mayoría eran cristianas.
Luego, en lo que hemos encontrado también se habla acerca en el verso 7 de Epafras. Y es una Epafras es una versión acortada del nombre Epafrodito, así se llamaba este siervo que Pablo lo menciona. Y seguramente fue el pastor, el fundador de la iglesia de Colosas y de las iglesias cercanas de la Odisea e Hierápolis también. Pablo nunca visitó la iglesia colosense personalmente. Él nunca fue ahí, sino que solo escribió desde que él estuvo en prisión. Desde ahí él enviaba las cartas. Entonces, cuando miramos aquí los versículos que leímos, y los vamos a volver a repetir, Pablo habla bien de la fe, el amor y la esperanza de los cristianos colosenses. Ahí va a ver usted los primeros versículos del 1 al 4 y al 5, que de eso habla Pablo. Y reconoce que las buenas noticias están rindiendo fruto y creciendo entre ellos. A pesar de esto, parece que Epafras le trae noticias de graves problemas en Colosas, problemas con falsas enseñanzas que algunos eruditos llaman la herejía colosense. Y usted va a ver que a través de lo que nosotros vamos a compartir en estos jueves que tenemos de enseñanza, vamos a encontrar algo que nos va a llamar mucho la atención, porque el punto central que hay aquí es que Pablo quiere advertir a esta iglesia acerca de los falsos maestros que se han estado involucrando como en el libro de Gálatas que hemos estudiado, también hemos visto eso. Entonces Pablo expresa su preocupación que alguien los engañe con palabras persuasivas. También les advierte: mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Aunque Pablo va a tratar estos problemas uno por uno, porque usted se va a dar cuenta cómo él va a tratar los problemas que se están dando en la iglesia de Colosas uno por uno. Primero quiere enraizar a los cristianos colosenses en los puntos básicos de la fe y en Cristo como centro de esa fe. Eso es lo que primero quiere hacer él, enraizar a los cristianos. Y fíjese que podemos comparar a esta estrategia de Pablo de llevar a los cristianos colosenses a buenas creencias para que las malas no encuentren dónde asentarse. Fíjese que podemos usar una metáfora en esto. Usted tal vez alguna vez ha escuchado hablar de la estrella del norte. No sé si algunos aquí que han sido marineros han escuchado acerca de la estrella del norte. Pero la estrella del norte, la gente que navega según las estrellas, la estrella del norte particularmente es muy útil. Si la encuentran, les puede ayudar a orientarse y saber dónde están y en qué dirección se mueven. Yo sé que ahorita usted está pensando en los cruceros, en los barcos y todo, pues en todo lo que tiene que ver con eso. Pero los que utilizan se mueven a través de las estrellas. Hoy en día hay mucha gente que todavía lo hace así. Y dice que si la encuentran, les puede ayudar a orientarse y saber dónde están y en qué dirección se mueven. Y pueden usar este conocimiento para alejarse del peligro de las rocas o de bancos de peces y para guiar su barco en la dirección correcta. Entonces, esta carta de Colosenses, en la que Pablo escribe, establece a Cristo como su estrella del norte, el lugar fijo en el cielo por el cual pueden navegar sin peligro, la verdad que les ayudará a evitar las muchas falsedades que amenazan con descarrilarlos. Y usted va a ver a través de la enseñanza que vamos a tener de Colosenses que lo que tratan es de descarrilar a este pueblo que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo pone esta carta, la hace como la estrella del norte para los colosenses. Entonces,
Pasemos al verso 1 y al capítulo 1 y al verso 1 y 2. Ahí usted lee ahí conmigo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Dice aquí, Pablo, apóstol. Dice que usted sabe, si nosotros ahorita en estas enseñanzas les vamos a dar algunas palabras en griego, es porque nosotros queremos que usted y que juntos aprendamos la raíz de la palabra y qué fue lo que realmente el escritor quiso decir al poner estas palabras ahí. Pero apóstol es del griego apóstolos, y dice que el apóstol de Jesucristo. Y luego dice por voluntad de Dios. Y esta palabra voluntad tiene una palabra en griego que también se pronuncia por telema, por la telema de Dios, por la voluntad de Dios. Él dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Fíjese que cuando las cartas se hacían antes, posiblemente muchos no se acuerden o no lo vieron o no lo vivieron, pero era tan bonito escribir una carta. ¿Por qué? Porque uno le ponía la fecha, uno le ponía su nombre, pues yo, fulano de tal, y luego el saludo y después el punto para el cual la carta se enviaba. Era algo tan bonito que uno tenía. Cuando uno leía una carta era algo tan especial porque los saludos tan expresivos, la forma en que se dirigía el escritor, era algo que tenía mucha importancia. Hoy en día ya no se mira nada de eso, pero esta carta tiene algo muy especial. Pablo se presenta primero por su nombre y luego se presenta por su profesión, a lo que él fue llamado. Dice que apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por el telemas de Dios. ¿Por qué dice aquí que por la voluntad de Dios? Y es porque cuando él era Saulo, él para convertirse en un apóstol por la voluntad de Dios, fue parte de un plan de Dios que Pablo se hiciera apóstol. Recuérdese que él era un perseguidor de la iglesia y tantas barbaridades que él hizo, pero por la voluntad de Dios se lo llegó a hacer un apóstol, a donde hoy en día nosotros, hermanos, todo lo que la iglesia, en lo que la iglesia basa su doctrina, donde la iglesia hace sus bases, es algo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y cómo es que nos ha ayudado hasta este día. Entonces, era un propósito, la voluntad de Dios. Por eso él pone aquí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también luego dice, y el hermano Timoteo. Usted sabe que Timoteo de muy joven él lo conoció y era como su hijo espiritual. Posiblemente, no dice la carta, pero posiblemente Timoteo era el que escribía lo que Pablo hablaba. Posiblemente él haber sido alguien que le ayudaba a escribir. Y dice en el verso 2 dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Fíjese que Pablo le hace dos grandes halagos a estos cristianos colosenses. Les llama santos y hermanos fieles. Imagínense, le decía al principio que él iba a tratar un tema muy que tenía que tener mucho cuidado en lo que iba a tratar, pero antes de eso, de llegar al punto de su carta, él halaga a estos hermanos, hablando de ellos, diciéndole que ellos son fieles en Cristo y dice que son santos de igual manera. Entonces, ahora leamos el verso 3 y sigamos leyendo en el verso 3. Él les dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece,
también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Pablo escribe esta carta para dirigirse a los problemas que los cristianos están experimentando en Colosas. Pero primero toma un momento para mencionar las cosas buenas que ellos tienen. Si usted ve en el verso 1, dice que son hermanos fieles. Si usted ve ahí en el verso 3, dice que él da gracias a Dios por ellos. Y si usted ve el verso 4, dice que ha oído hablar de su fe y amor por todos los santos. También dice que ellos tienen esperanza y que el evangelio de Jesucristo fructifica y crece entre ellos. Antes de hablar de los problemas que Pablo quiere tratar, él quiere que ellos sepan que él está muy al tanto de todo lo positivo que está ocurriendo entre ellos y que eso es digno de celebrar. Le decía acerca de las cartas, es una cosa tan bonita. Haga de cuenta que esta carta como que es para usted y se la mandan y dice, a usted santo y fiel. Dice, a usted santo y fiel. Siempre oro por ustedes, dice ahí. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque oímos de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. Imagínense, es una forma de que Él quería que ellos supieran cómo constantemente todo lo que llegaba a las noticias acerca de esta iglesia, Él las tomaba en cuenta. Él estaba muy al tanto de eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Cuando dice en el verso 3 en su segunda parte, siempre orando por vosotros. Dice, aunque Pablo no había tenido la oportunidad de visitar Colosas, sí había tenido muchas oportunidades de orar por esa iglesia. Cuando él dice siempre orando, no significa que Pablo pasa cada momento del día orando por ellos. No, significa que la oración por los cristianos colosenses es parte regular de la vida de Pablo. O sea, siempre que él podía, y mientras que estaba quizás evangelizando a los soldados, a donde estaba preso o a sus compañeros de celda, siempre oraba por ellos, siempre oraba por los hermanos de Colosas. Y luego dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Fíjese que habiendo oído ¿de quién? ¿De quién oía? Posiblemente de Epafras. ¿Cómo está la fe de estos en Cristo Jesús? Les preguntaba. Ellos están muy bien. Ellos creen desde el momento que se les anunció el evangelio. Ellos creen que Cristo Jesús es el que trajo las buenas nuevas y lo recibieron. Entonces Él les dice que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y de quién? De Epafras que les llevaba el mensaje. Dice, esta palabra fe es una palabra también del griego pistis. Y dice, Pablo ha oído buenas noticias de su fe, o sea, de su pistis en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, pistis tiene que ver con la manera que una persona responde al querigma, o sea, a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Cuando la gente en el Nuevo Testamento aceptaba la proclamación del Evangelio, su fe se hacía grande en ellos. Porque usted se va a dar cuenta que, aunque Pablo haya sido el apóstol que escribió muchas cartas, muchas iglesias él no las fundó, como por decirle Colosas, que vamos a ver que Epafras fue, según dice un versículo de aquí de la palabra, que él fue el fundador de esa iglesia. Pero la fe que esta gente tenía de recibir el evangelio era algo muy importante. Y si usted lee en el verso 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esa palabra amor en el griego dice, y del ágape que habéis tenido a todos los santos. Y esta palabra ágape, usted quizás ya lo sabe, quizás lo ha escuchado, pero la palabra que Pablo usó para decirles del amor que ustedes han tenido por todos, por los santos, es la palabra ágape.
es una de las 4 palabras griegas que significan amor. Y eso quizás usted ya lo ha oído, pero lo vamos a repasar para poderlo entender nuevamente. Las otras palabras son filos, la otra palabra es estorge, la otra es eros. Y la palabra estorge, o sea, palabra amor, pero estorge es un amor familiar, como el amor que uno siente por un hijo o un padre. Ese es un amor estorge. También está el amor eros, que es un amor romántico o un amor sexual. Pero en el Nuevo Testamento solo aparece la palabra ágape y filos, o pilos, como se escribe P-H-I-L-O-S, filos. Entonces la distinción clásica entre ágape y filos es que ágape tiene que ver con la preocupación por el bienestar de otra persona. Cuando usted escuche y lea en la palabra de Dios, donde habla acerca del amor ágape, como en Corintios 13:13, usted se va a dar cuenta que eso tiene que ver con la preocupación por el bienestar de otra persona. Mientras que cuando usted va a escuchar o va a leer la palabra filos, siempre en el que significa amor, tiene que ver como en amor entre hermanos, entre amigos, en el compañerismo, en el tipo de amor que uno recibe y que uno da. Entonces ponga atención a esto, porque de esto queremos nosotros aprender en esta noche. El amor filos es el tipo de amor que yo le doy y que usted me da. Pero el amor ágape es el amor que yo tiene que ver con el bienestar que yo tengo que tener hacia usted. Y eso no se va a ver muy seguido hasta que nosotros tengamos que aprender realmente qué es ese amor ágape. Aunque se cuestiona la línea de esta distinción, los eruditos tienden a pensar que filos contiene una mutualidad que no se encuentra en ágape. Es decir, filos tiene que ver con dar y recibir, es lo que le decía. Es el amor filos, es dar y el recibir. Mientras que el ágape es solamente con dar. Ese es el amor. Usted va a decir, oh, este hermano tiene amor ágape. Él solamente da. Pero cuando es amor filos, entonces tiene que ver con dar y recibir. Es una preocupación pura por el bienestar de otra persona. Entonces, ¿por qué le estoy hablando acerca de este amor? Porque el amor ágape del que Pablo está hablando aquí, donde en el verso 4 dice que él ha oído del amor que tiene los colosenses por todos los santos. Ese es un amor ágape. Es más que una palabra de hacer o de sentir. No requiere que aprobemos las acciones de quien amamos y ni siquiera que disfrutemos de su compañía, pero sí requiere actuar a favor de esa persona que mostramos nuestro amor de una manera práctica. Entonces, ese es un amor ágape y eso era lo que los colosenses estaban haciendo y eso era lo que Pablo estaba elogiando de ellos, ese amor por todos los santos. Una persona ágape hará lo posible por alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, darle la bienvenida al extraño, vestir al desnudo y visitar al enfermo y encarcelado. Eso es lo que una persona ágape puede hacer. Pero si lo queremos ver como la Biblia lo enseña, entonces acompáñenme a Mateo, por favor, en su capítulo 25. Si es tan amable, en Mateo 25. Y póngale ahí una linita al libro a la carta de Colosenses, que es la que tenemos ahí. Cuando usted lo tenga, me puede decir amén. Y su verso 31 al 46. Amén. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos. Luego dice, y serán reunidas delante de él
Vamos a leer del 36, perdón. Dice 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey y le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, aquí está dando un ejemplo acerca de ese amor, del amor ágape, el que Pablo está elogiando a los colosenses, diciéndole del amor que ha escuchado, del amor que ellos han tenido por todos los santos. Dice: la persona ágape tiene poco o nada que ganar cuando ayuda a personas hambrientas, sedientas, extrañas, desnudas y encarceladas. El impulso de su amor ágape es dar, no recibir. Y recordemos también nosotros que Gálatas 5:22 nos dice que el amor es el primer fruto del Espíritu. Amén. ¿Sí? Y que Primera de Corintios también nos dice en su capítulo 13 y verso 13 que es la virtud cristiana más grande que puede existir. O sea, entonces Pablo está elogiando eso. Entonces ahora veamos qué dice el verso, regresemos a Colosenses. En el verso 5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El verso 4, Pablo habla de la fe de los cristianos colosenses, y en el verso 5 habla de la esperanza de ellos. Ambos, fe y esperanza, miran hacia el futuro, a la recompensa futura, al cumplimiento futuro de las promesas de ahora. O sea, él estaba consciente de eso, y por eso es que halaga también la fe y la esperanza que ellos tienen. Entonces, la esperanza es vital, hermanos. La esperanza dice que viene de la palabra latina vita, que en todo sentido de la palabra, la esperanza da vida. Dice: una vida sin esperanza es apagada y sin sentido. Entonces él está hablándoles, vea cómo va él extrayendo las virtudes que ve en estos colosenses a través de lo que Epafras le ha hablado, y les habla acerca de la esperanza. Y la esperanza en realidad es algo que da vida. Es una vida sin esperanza, es apagada y sin sentido. Y uno de los ejemplos que nos ponían aquí era que, por ejemplo, un prisionero que está cumpliendo una cadena perpetua, dice que él no tiene una esperanza. Su esperanza está muerta. No tiene un fin determinado. No tiene una fecha de vencimiento en el cual él vaya a salir libre. Entonces, en él no puede calcular los días que faltan para salir, como alguien que ya le queda poco por llegar a cumplir la sentencia de la cual le dieron. Una persona que está encarcelada por tiempo, no sé si usted ha escuchado, y parece que fuera ridículo cuando uno escucha los veredictos y dice: ¿cuál fue el veredicto para esta persona? Cadena perpetua y 300 años de prisión. Se dice: pero ¿cómo cadena perpetua y 300 años de prisión? ¿Usted ha pensado acerca de eso? Como si va a pasar solo unos 20 años muerto pensando en que ya no va a poder salir de ahí, pero ¿por qué tiene cadena perpetua más 100, 300 años más? Esto es un punto espiritual. Nunca, ni su alma, al menos que se arrepiente y venga Cristo Jesús, pero de ahí tiene que cumplir la condena. Pero así pasa con los que no tienen esperanza.
Si no hay esperanza, no hay vida. Es necesario que nosotros tengamos que tener esperanza en la vida cristiana. Y uno de los ejemplos grandes de que la esperanza en usted debe de estar es cuando nosotros nos tomamos en las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si usted puede recordar a los tesalonicenses que Pablo les escribe y les dice: no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. Cuando está hablando de los hermanos que han muerto. Pero ahí dice los hermanos que han dormido, ¿verdad? Porque dice que ellos van a resucitar. Entonces esa es nuestra esperanza, de que nuestros muertos van a resucitar. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene esa esperanza? Porque si no la tiene, las necesita escuchar y leer, que esa es la esperanza. Estos colosenses estaban bien cañones porque tenían fe, tenían amor y tenían una esperanza. Ellos estaban, Pablo les halagaba. Entonces, en el verso 6 dice ahí, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Nuevamente les halaga diciéndoles que el evangelio fructifica y crece como lo ha hecho desde que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Imagínense, hermanos, él les dice: el evangelio en ustedes crece y fructifica. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo pudo esta iglesia crecer en ese evangelio que hasta fructificaba? Pues si nosotros leemos, nos damos cuenta que ha sido por el amor que ellos tenían por la gente, por ese amor ágape. Por eso es que él dice y los halaga y les dice: por el evangelio que fructifica y crece, como lo ha hecho desde que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Hermanos, cuando yo no sé usted, pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, yo vine al Señor hace muchos años y quizás a usted también le pasó lo mismo, pero nosotros, eso que estaba en nosotros, ese como lo que muchos le llaman el primer amor, ¿verdad? La iglesia en Apocalipsis, allí se le escribe acerca del primer amor, pero ¿cómo era su primer amor hablándolo espiritualmente? No de los amores de estos otros, no, del amor que usted tenía al haber recibido a Cristo en su corazón, al haber usted sabido que usted estaba en una condición de muerte eterna, pero vino a la vida eterna, y eso fue un amor que no se le fue dado sin condición. ¿Cómo estaba usted en ese entonces? Usted estaba como los colosenses, donde el que hubiera le hablaba a usted del Señor, donde hubiera le hablaba a usted de ese evangelio y le hablaba de las buenas nuevas de salvación de Cristo resucitado. Yo tengo ejemplos de mi madre. Les digo que algo que nosotros tenemos de mucho en la memoria de ella es que donde ella andaba, ella hablaba del evangelio de Jesucristo. Si se subía al avión, se rayó el que le tocó a la par porque tenía que escucharla, y tal vez algunas veces quizás no era prudente, pero ella quería expresar ese amor. Ella quería hablar de eso que pasó en su vida y lo que Cristo hizo en su corazón, cómo la cambió, cómo la transformó, cómo le dio nueva vida, cómo le dio paz y todas esas cosas. Que mi papá le decía: si te vas a ir conmigo, no le vas a estar hablando a los hermanos ahí, a la gente del evangelio, porque yo no quiero estar escuchando. Le decía: pero eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que yo hago, le decía mi mami a mi papi, porque a él no le gustaba. Porque donde quiera que ella iba, hablaba del evangelio. Pero yo pienso que estos colosenses, su evangelio crecía, la iglesia crecía, porque eso era lo que ellos daban. Ese amor ágape, no estaban esperando a recibir de nadie, sino ellos solo daban lo que ellos habían recibido. Ese amor que nosotros necesitamos avivar dentro de nosotros hoy en día, para que
le hablemos a otros acerca de Cristo Jesús, pues, ¿verdad? Porque qué bonito es si hoy viene, el domingo viene el hermano Sergio y nos empieza a halagar, hermanos, qué bonito que usted hoy trajo un invitado, qué bendición, porque nos hace sentirnos que, amén, hemos escuchado desde que usted vino, pues aunque sea cualquiera de allá afuera se lo trae aquí y escucha la palabra, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Entonces Pablo está halagando a esta iglesia y les dice que el evangelio fructifica y crece como lo ha hecho desde que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Y el verso 7 dice aquí, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y aquí es donde nosotros podemos entender que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosenses, porque él fue el que llevó las noticias, él fue el que estuvo en eso. Y el libro de los Hechos habla de Epafras. Usted puede leerlo allí, se va a dar cuenta al final de los Hechos, habla acerca de él. Y por eso es que nosotros vemos también aquí que esto nos hace pensar que Epafras fue el pastor fundador de la iglesia de Colosas. Pablo halaga a Epafras con dos grandes complementos, llamándole nuestro consiervo amado y un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. O sea, hermanos, qué bonito era escuchar las cartas de Pablo, o sea, leer la forma en que él se expresaba y la forma en que él trasladaba su mensaje. Y si lo quería uno regañar, pues le entraba en el lado, ¿verdad? Donde iba el regaño, pero así como estaba hablando con los colosenses, ahorita los tienen en las nubes a ellos, ¿verdad? Qué bendición, les dice, ustedes son santos y fieles de Cristo Jesús. Y ustedes, su amor para con los santos ha sido algo grande. Y pues sigue fructificando la iglesia, amén, eso es algo grande. Pero también al pastor le echa sus flores, ahí va, lo halágale. Y es algo muy especial. Es algo que nosotros tenemos que hacer entre nosotros. Porque a veces más es la regañada que la elogiada, pero es parte de. Entonces dice aquí, veamos el verso 8. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, Epafras le ha dado a Pablo un reporte bien equilibrado. Sí. La iglesia de Colosas tiene problemas, pero también tiene amor por Dios y por todos los santos, amor que ha sido plantado en sus corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, hermanos, qué bendición una iglesia así, y qué bendición escuchar una carta con tanto elogio para ese lugar tan hermoso que dice, bueno, pues el Espíritu Santo de Dios ha hecho esa obra en ustedes. Ahí mira cómo habla del Padre, cómo habla de Jesucristo el Hijo, y cómo habla de que el Espíritu Santo es el que ha hecho que ellos obren en amor. Entonces ahora vea el verso 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y si me puede dejar ahí ese versículo, se lo voy a agradecer, porque mira, hermano, qué tremendo lo que usted va a encontrar en lo que está hablando ahí el apóstol a esta iglesia. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese que Pablo, al principio de su carta, dice, yo oro por ustedes dando gracias a Dios. Pero en esta oración, él ya pone algo más específico. Él ora por algo más específico por esta iglesia. Y dice, pedir que sean llenos del conocimiento. Y la palabra común, oye, donde quería decirle a ustedes acerca de que por qué las palabras griegas, pero ahí donde dice la palabra conocimiento es gnóstico.
Pero cuando la palabra es completa, entonces es gnóstico, epignosis. Pero la palabra gnóstico significa que tiene algo que tiene que ver con la sabiduría en general. Pero la palabra epignosis se refiere al conocimiento, escuche, moral, a los valores éticos, tanto como al pecado. Y también se refiere a una relación íntima con Dios. Entonces, si usted lo mira bien, él dice que no cesa de orar por ellos y pedir que sean llenos de epignosis, que es el conocimiento moral, de los valores éticos y también que tengan conocimiento del pecado para no hacerlo. Y también se refiere a una relación íntima con Dios. Entonces él está orando ahí para que ellos tengan un más amplio conocimiento. ¿Por qué? Porque va a tratar un tema en el cual tiene que ver con una herejía. Y él necesita que esta iglesia tenga conocimiento de Dios. Entonces, por eso es que dice que habla en toda inteligencia espiritual. Y esa inteligencia viene de la palabra griega sofía, pero la inteligencia espiritual es diferente. La fuente de la verdadera inteligencia es entender nuestro lugar en relación con Dios. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Salmo 111:10 lo dice así. Fíjese que los griegos premiaban la inteligencia. Usted sabe que en esos años la cultura griega era muy conocida por la inteligencia, por el gnosticismo que ellos tenían. Pero por otro lugar, Pablo contrasta esa sabiduría de Dios con la insensatez que hay en el mundo. Entonces, si usted me acompaña a 1 Corintios 11:25. Y creo que es 1:25, perdón. Cuando lo tenga me puede decir amén. ¿Lo tiene? ¿Sí habla acerca de la sabiduría? ¿Sí? O no sé si me pasé. Déjeme ver si no es Segunda de Corintios. Donde habla acerca de la insensatez de la sabiduría. ¿Sí? Segunda. Primera. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Esa es. Dice aquí, yo quiero leerle esta versión para que usted pueda entenderlo. Es hermano Carlos, 1 de Corintios 1:25. Y esta versión de la Nueva Biblia Viviente dice, pues la locura de Dios es mucho más sabia que el más sabio plan humano. Y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres juntos. Fíjense, hermanos, dice el verso 26, en lo que Dios ha llamado entre ustedes. Pocos son sabios, poderosos o nobles, según los criterios humanos. Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que el mundo considera grandes, de modo que nadie puede jactarse de la presencia del Señor.
por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. A fin de cuentas, como dicen las Escrituras, el que quiera sentirse orgulloso, que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho. Entonces, cuando Pablo está orando allí en Colosenses 1 y el verso 9, él está pidiendo por ellos porque ellos tengan una clase de sabiduría que viene de Dios, una sabiduría espiritual, no solamente el conocimiento, sino algo espiritual, algo más que Dios le pueda dar. Y este ejemplo de lo que Pablo pone aquí, porque dice que Dios escogió la cruz de Cristo para salvar al mundo, un plan que al mundo le parecía insensato, pero pues la locura de Dios es mucho más sabia que el más sabio plan humano. Por eso Pablo ora para que estos cristianos colosenses puedan ganar no solo la inteligencia, sino una inteligencia de naturaleza espiritual, que es la inteligencia de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, cuando dice aquí en toda inteligencia, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta palabra se refiere a cosas que se juntan en la mente, que se aclaran. Hablamos de experiencias que nos hacen decir, ajá, cuando de repente vemos claramente las cosas que antes habían sido misteriosas o borrosas. Cuando nosotros vemos esta oración que Pablo hace, vamos a ver en los versículos más adelante cómo esta intercesión que él hace, porque recuérdese que Pablo era un intercesor, oraba por el bien de otros, pero también él pedía que oraran por él. Pero esta oración específica que él ha hecho aquí es lo que hace que estos colosenses puedan tener más amplitud, más conocimiento acerca de lo que es Dios y lo que es su naturaleza, de lo que es Cristo y su plan de salvación, de lo que es el Espíritu Santo y su mover sobre la tierra. Porque esta herejía, la cual estaba ya entrando a la iglesia, iba a querer hacer tantas cosas, en las cuales nosotros vamos a ver más adelante que ellos creían que la salvación era solamente para un grupo de personas. Ya lo hemos visto, que un grupo de personas privilegiadas, un grupo de personas que eran como de la élite, solo los de la foto, decimos nosotros, ¿verdad? Pero cuando la sabiduría esta de Dios a la cual Pablo está orando por los colosenses viene a nuestra vida, es cuando a veces nosotros estamos leyendo un pasaje de la Biblia y ya lo habíamos leído muchas veces y de repente se nos abre un panorama de ver, esto era lo que quería decir. Es una sabiduría de Dios, es sabiduría de Dios, es sabiduría espiritual. No es solamente una sabiduría de conocimiento, sino es una vivencia directa con Dios, y eso todos nosotros podemos tenerlo, pero a veces porque como lo encontramos como muy así, como muy oculto, por decirlo así, pero en realidad no es así. Todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos el acceso, y mediante esta oración que Pablo ha hecho por los colosenses, quiere decir que nosotros también podemos orar unos por los otros por tener el conocimiento de Dios de una manera espiritual, de una manera que se nos abra el panorama. Y yo me recordaba hace un tiempo que yo tenía un amigo que estudiaba mucho la palabra y me decía que cuando nosotros veníamos y predicábamos la palabra, éramos muy espirituales para leer los versículos y le agregábamos aquí esto, el otro, pero me decía, cuando nosotros nos concretamos y pedimos a Dios sabiduría de Él, entonces entendemos lo que aquí está diciendo. Y él me daba un ejemplo. Me dice, si ya leíste cuando David dice que fue a pelear contra Goliat y vino él y ahí especifica la Biblia que agarró 5 piedras y dice que las echó
sus maletas para ir contra el gigante Goliat. ¿Qué piensas acerca de esa escena? Me decía. No, pues le decía, pues si no pegó en la una, con la otra le va a pegar, ¿va? Y me decía, sí, dice, eso es una buena forma de pensar. Pero ¿cómo lo miran los predicadores? Me decía, pues no he visto. Bueno, los predicadores dicen, estos son los 5 ministerios que tiene la iglesia de Cristo hoy en día. Las 5 piedras que David recogió para ir y botar a Goliat. Entonces ellos ya lo espiritualizan. Pero me decía, pero si vamos a la palabra, me decía, y mira, aquí vamos a empezar a leer. Y empezábamos a leer y resulta que aquí había un gigante que era hermano de Goliat, 1. Y aquí había otro gigante que era hermano de Goliat, 2. Y aquí había otro gigante. Resulta que Goliat tenía 4 hermanos más. Y por eso David, es lo que allí uno puede suponer, recogió las piedras, porque si se me voy a echar a uno, me los voy a echar a todos, ¿verdad? Entonces es como que si a uno se le abre el entendimiento y se deleita más en lo que uno lee, en lo que uno logra entender y dice, oh, wow, sí, pues estos no son los ministerios que decía, ese es David que se estaba preparando por si se le venían los demás, ¿verdad? Eso es como un ejemplo. Pero hay muchas cosas más en la sabiduría espiritual de Dios que puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón cuando nosotros que enseñamos la palabra o nosotros que estamos aquí podemos orar unos por los otros. Señor, yo te ruego por mis hermanos que están en esta noche aquí, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y inteligencia. Amén. Es una oración, una oración con poder, y Dios hace cosas, hermano, cosas grandes. Mire, había otro ejemplo más, ya no vamos a ir para que no se duerman, ¿no? Me quedan 2 minutos. Pero había un hermano que nos enseñaba y decía, cuando Pedro habló cuando Jesús habló con Pedro y le preguntó 3 veces si lo amaba, ¿qué piensas acerca de eso? Y yo le digo a usted, ¿qué piensa cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, claro que te amo, ¿verdad? Le dice, claro que te amo, Señor. Y el Señor le vuelve a preguntar y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, yo te amo. Y vuelve Jesús a preguntarle la 3ª vez y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice que entristeció su rostro de Pedro, y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué entendió usted ahí? Solo porque es que se lo amaba y cuídame las ovejas y sí, pues no, hermanos. Cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a ver las palabras, en qué amor le estaba hablando Jesús a Pedro allí, nos estamos dando cuenta que le preguntó, Pedro, ¿tú me fileos? ¿Tienes un amor por mí como tu amigo, como tu cuate, como Pedro me estoreos? ¿Tienes un amor conmigo como padre y hijo? ¿O Pedro me agapaos? Y cuando le dice me agapaos, pues iba a pensar Pedro, yo no puedo dar mi vida por ti. Así como tú la vas a dar por todos nosotros, yo no puedo. Y ahí es donde le dice, Señor, tú lo sabes todo. Entonces nosotros podemos entender que podemos orar y podemos ver cómo Pablo ora por esta iglesia para que ellos sean llenos de esa sabiduría. ¿Y sabe por qué necesitamos esa sabiduría, hermano? Porque se empiezan a meter entre la iglesia falsas enseñanzas que nosotros solamente a través de leer la palabra y la comunión con Dios y su Espíritu Santo vamos a discernir lo que de Dios viene. Pero si no pedimos, entonces, o si no nos llenamos, entonces podemos caer en situaciones así, ¿verdad? Entonces, hoy llegamos hasta aquí. Y el otro jueves, primero Dios, nuestro hermano va a compartir lo que continúa, pero que sea de bendición. Y mi oración de mí para con ustedes en esta noche es que también ustedes y yo seamos llenos de esa sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría que no tiene límites.
también de su amor, es de su amor ágape, el amor que nosotros hemos sentido por las otras personas, por los santos, y que crezca este evangelio, hermanos, que crezca este evangelio entre nosotros. Gracias por estar en esta noche, por escucharnos y por poder hablar del evangelio y de la palabra de Dios en esta noche. Y creemos y estamos persuadidos que las siguientes enseñanzas acerca de Colosenses seguirán siendo de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Así que oramos en esta noche, nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa noche hemos compartido tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro. Te damos gracias por tus bendiciones y por la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Te damos gracias por el amor que tú has puesto en ellos para con nosotros y en nosotros para con ellos a través de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que seamos llenos del conocimiento de la sabiduría tuya, lo que de ti proviene, Señor. Esa sabiduría que es lo mejor que nosotros podemos tener, que no es terrenal, que no es animal, que no es diabólica. Es la sabiduría que viene de ti, el temor hacia ti, Señor. Señor, te pedimos por el amor que pongas en nuestra vida para aquellos que no te conocen o por aquellos nuestros hermanos que ya no han venido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que así como tú nos has llamado fieles y santos, nosotros también podamos, Señor, llamarlos a ellos de igual manera, sabiendo que un trato tienes con cada uno de ellos, Padre eterno. Te rogamos por si en esta noche entre nuestros hermanos hay alguien que está enfermo, Señor, que tu mano de sanidad venga a su vida, así como tú lo has sabido hacer siempre, Señor. A través de la promesa de tu palabra, donde dice, Señor, que por la llaga de tu Hijo Jesucristo nosotros hemos sido sanos. Creemos que tú lo puedes hacer porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Te pedimos, Señor, en esta noche, aprovechando esta oportunidad por mi hermano Axel, Señor, allá en California. Síguele dando fuerza, Señor, que su esperanza esté allí en ti hasta el día que tú le permitas vivir, Señor. Ayúdale, fortalécele. Recuérdate, Señor, de sus ofrendas, de sus holocaustos. Recuérdate, Señor, del día en el cual Él entregó su vida a ti. Y desde ese día Él no ha vuelto atrás, Señor. Ayuda a los hermanos que están pasando necesidades difíciles. Quizás por eso algunos no han podido venir en esta noche, pero te rogamos por ellos. Que los guardes, que los protejas, que los traigas, Señor, que les ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Y por nosotros, danos fuerza, Señor. Ayúdanos a seguir adelante por este pequeño grupo que nos reunimos los jueves, Señor, que siga creciendo, porque tú eres el que vas añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias en esta noche. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias por nuestros hermanos que están bajo, Señor, nuestra autoridad, que nosotros estamos bajo la autoridad de ellos. También los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor. Llévanos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.